Todos mis hermanos en esta linda mañana que el Señor nos da. Me da gusto poderlos ver pues ahorita a los que estamos aquí, que todavía faltan muchos, pero qué bueno que Dios nos permite estar en esta mañana juntos y poder saludarnos. Amén. También por los hermanos que nos están en sus casitas, que nos están visitando por medio de Facebook, que nos están mirando, también le damos muchas gracias que nos puedan estar acompañando en esta mañana a este servicio. El orden ahorita del servicio, de la manera que va a estar, nuestro hermano Leonel nos va a traer la primera oración, los cantos por nuestro hermano Juan Reyes y la mesa por nuestro hermano Lupito, y le va a acompañar el hermano Vega y el hermano Epi, y la lectura por el hermano Juanito, y la última oración por el hermano Mingo. De esta manera va a estar así los servicios. Bien, hermanos, es un gusto verles nuevamente. Gracias que estamos aquí todos reunidos. Por favor, echemos nuestro rostro y vamos en oración a nuestro Señor Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre. Antes que nada, Señor, le queremos dar gracias por la vida, por la salud que usted nos ha dado hasta este momento, Padre. Gracias por darnos esta oportunidad de estar aquí presentes en esta mañana, Señor. Le pedimos que usted esté con nosotros en esta mañana, Señor, ya que vamos a entonarle himnos de alabanza, Señor, que lleguen a su trono de gloria, que van a ser presentados aquí por nuestro hermano Juan. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a cantar con ese fervor, Señor, para que estos himnos lleguen a su trono de gloria, Padre. También vamos a pedir por nuestro hermano Ilfonso, que nos trae en esta mañana esta clase, Padre. Ayúdanos a despejar nuestra mente de cualquier obstáculo que nos impida el estudio que nuestro hermano ha preparado hoy en esta mañana, Señor. Así, Padre, también pidiendo por los hermanos que vienen en camino, Señor, que usted los haga llegar con bien, para que se gocen juntamente con nosotros, Padre, al escuchar tu santa palabra, Padre. De esta manera pedimos y oramos en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Sean bienvenidos en esta hermosa mañana. Es un gusto volver a reunirnos nuevamente para poder alabar, poder glorificar a nuestro Padre Celestial, y estamos muy contentos por vernos otra vez. Vamos a empezar con un hermoso canto, himno de bienvenida. Un hermoso canto, himno de bienvenida. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensalzándose de amor, todos auramos a Dios, gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta ti Dios te ayudó, de un momento te dejó, y a nosotros te volvió, bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, el peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Con su tierna compasión, Dios nos dio consolación, contestó nuestra oración que ha caído. Esta alegre reunión que rebosa animación, canta hoy el dulce son, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde de este amor para que
mi tristeza y aflicción cantaremos. Aleluya, aleluya, todos juntos con Jesús, todos juntos en su luz. Aleluya, aleluya, todos salvos por su cruz. Aleluya. Número 116, las promesas de Jesús. Himno número 116, las promesas de Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo solo, siempre sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiados en que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza nuestra vida terrenal. Ellas en la luna nos sostendrá y triunfar podemos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Pasen los jóvenes a las clases, si es que va a haber. Yo creo que sí hay. ¿No va a haber clases de jóvenes? Sí hay, dice el hermano Andy. Pasen, por favor. Pasen también los niños, las maestras, y le dejamos el tiempo a nuestro hermano indicado. ¿Ya tenían ganas de verme, hermanos? Porque yo tenía ganas de verlos a ustedes. Voy a prender el micrófono. El hermano Álvarez nunca se despegó de aquí. Gracias, hermanos, por siempre estar aquí con nosotros. Él estuvo aquí todos los domingos. Dijo él, decía, ¿qué virus ni qué virus? Gracias, hermano. Y gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en esta mañana con nosotros, listos para estudiar la palabra de Dios. También queremos darle la bienvenida a todos ustedes que aún todavía no quieren venir a reunirse aquí con nosotros, razones por las cuales ustedes únicamente saben, pero queremos decirles que los ancianos ya por lo menos nos han dado la oportunidad de poder reunirnos en los domingos por la mañana aquí en el edificio, son bienvenidos todos ustedes para que vengan y estén aquí con nosotros. Pero mientras que nos están sintonizando por el Facebook Live ahí en su casa, le damos la bienvenida y esperamos que nos acompañen no solamente en la clase bíblica, pero también en nuestro culto de oración hoy en esta mañana. Recuerde, como siempre, si acaso usted tiene alguna pregunta o comentario concerniente a lo que vamos a estudiar o al sermón que va a escuchar hoy en esta mañana, usted puede llamar a este servidor suyo o a uno de los ancianos y así le podemos dar respuesta a cualquier pregunta o quizás ayudarle para
poder quitar cualquier confusión que quizás exista en su mente en el momento. Si tiene alguna necesidad, llame a los ancianos de la congregación, necesidad espiritual, llame a los hermanos de la congregación, los ancianos, y estaremos listos para ponerlos en la lista de oración para orar por usted. Para todos ustedes quienes están aquí entre nosotros esta mañana, hermanos, nuevamente, bienvenidos. Estamos contentos que aquí están con nosotros y pues ya teníamos bastantes ganas, ¿verdad? Ya los soñábamos, hermanos. No sé si es bueno o malo, ¿verdad? Pero ya. Y no era pesadilla, que estuvieran aquí con nosotros listos para estudiar la palabra del Señor. ¿Qué tal, brother? ¿Qué dice Brian Cal Station? ¿Todo está ahí? Ya está aquí, brother. Dejó esa tierra bonita para irse para acá. Pues sí, ¿verdad? Porque aquí está la familia. Qué bueno. Pues si habla con los hermanos de allá, me saluda a todos por allá, a los Rolos y a todos los hermanos Wes y todos por allá. Muy bien. En esta mañana, pues como ustedes bien saben, hermanos, no les había dado versículos de memoria, pero ya vamos a empezar. Yo sé bien que el que vamos a dar para que lo podamos memorizar para la próxima semana, ya muchos de ustedes lo saben de memoria o se lo deben de saber de memoria. Es la primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 15. Primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 15. Voy a tener que darlo en bilingüe, porque miro varios aquí que no parlez-vous francés. No, ya miro el hermano que ya está. Okay. Muy bien. Entonces, mientras que ustedes estaban en casa, terminamos el libro de Colosenses. Recuerda que estábamos en el estudio del libro de Colosenses. Y entramos, o era Filipenses. Bueno, era uno de los libros, ¿verdad? Pero ya entramos en el libro de las epístolas que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Tesalónica. Y pues ahora estamos en el capítulo 4 ya de la primera carta a los tesalonicenses. Y mientras ustedes están en casa escuchando las clases bíblicas, y le doy oportunidad, si en este momento usted tiene alguna pregunta concerniente a las clases previas que hemos estudiado, y así vamos a ver si acaso la puedo contestar. ¿No? Muy bien. Eso quiere decir que entendieron perfectamente todo lo que estamos estudiando. En esta ocasión vamos a estar estudiando, como ya he dicho, ¿verdad? La primera carta a los tesalonicenses, y el título es Mientras esperamos la segunda venida de Cristo, estemos informados primera a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 12 que es capítulo 5, versículo 11. Estemos informados. Recuerden que el apóstol Pablo escribe esta carta a los hermanos en tesalonicenses, y mediante la epístola el apóstol Pablo trata varios asuntos con los hermanos ahí en Tesalónica. Uno de ellos es lo que vamos a leer, versículos del 12 al 18. Es concerniente a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. E incluso, capítulo 5, del 1 al 3, también nos habla un poco sobre este tema que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Tesalónica. Y parece ser que los hermanos en Tesalónica, bueno, no parece ser, sino que es un hecho, ¿verdad?, malentendieron concerniente a la segunda venida de Jesucristo. No se sabe exactamente qué es lo que malentendieron concerniente a la segunda venida de Jesucristo, porque Pablo habla de ciertas cosas que tienen que ver
concerniente a, pues no sabemos, pero sí habrá de ocurrir el evento de la segunda venida de Jesucristo. Por eso digo que no sé en dónde entró la confusión en los hermanos de Tesalónica. Por lo tanto, el apóstol Pablo entonces se ve, necesitado de volver a escribir la segunda epístola a los hermanos de Tesalónica para poder explicar mucho más mejor los asuntos en los cuales ellos tenían confusión, y esperando el apóstol Pablo que ellos ya entendieran, que esa confusión que existía en la mente de ellos se pudiera quitar y que tuvieran pues bien afirmados en la enseñanza de la segunda venida de Jesucristo. Por eso es que mientras que esperamos la segunda venida de Jesucristo, estemos informados. ¿Pero informados de qué? ¿Informados de qué? Primeramente el apóstol Pablo dice que estemos informados de la segunda venida de Cristo. Capítulo 4, versículos 12 al 18. Estemos informados. Hoy en la actualidad, hermanos, existe mucha confusión concerniente a la segunda venida de Jesucristo. Por ejemplo, usted y yo hemos escuchado mucho concerniente al rapto. El rapto es una invención de gente religiosa, porque en ninguna parte en el Nuevo Testamento encontramos que la palabra del Señor nos hable del rapto. Usted seguramente que ha visto bumper sticker, ¿verdad?, que dice: en caso del rapto, este carro será abandonado. Dando a entender que usted se va a quedar en su carro, pero él se va a ir o ella se va a ir. ¿A dónde? Pues no sé. Pero esa es la intención, ese es el mensaje que da el bumper sticker que uno leía. Bueno, la Biblia no habla nada de eso. Ahora, ellos tratan de acumular y a forzar la enseñanza de ellos en el libro de Mateo, capítulo 24. Pero ahí claramente miramos nosotros que no habla de lo que ellos están declarando, el rapto, sino que habla de la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén, miramos nosotros que desde el Antiguo Testamento se viene mencionando. Un pasaje clave es Zacarías capítulo 14, versículo 7, en donde dice que el día del Señor será grande y espantoso. Ese día está hablando concerniente a la destrucción de Jerusalén. El general Tito, en el año 70, vino y destruyó a Jerusalén. Porque recuerden que uno de los problemas entre los judíos eran de que ellos, mientras que el edificio o el templo estuviera en pie, ellos siempre iban a pensar y enseñar que la ley de Moisés era la ley la cual todo mundo debería de sujetarse. Pero desde el Antiguo Testamento ya se había pronosticado que Jerusalén iba a ser destruida. ¿Usted recuerda el famoso pasaje de Daniel capítulo 9, versículo 24 en adelante? E incluso Jesucristo mismo usa este pasaje en Mateo capítulo 24, en donde dice él que Daniel anunció de esto. Se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén. Se vino a destruir el templo. Por lo tanto, los judíos ya no tenían un lugar céntrico en donde reunirse. Ellos ya no tenían el templo en donde podían llamar, ¿verdad?, y decir, bueno, ahí está lo céntrico del judaísmo. Ya no lo tenían. Desde ese momento en adelante miramos nosotros que la iglesia de Cristo comenzó a avanzar en pasos grandes, porque ya ahora se podía ver claramente que el cristianismo, la ley de Cristo, era la cual todo ser humano debería de aceptar. Pero digo todo esto, ¿verdad? Yo sé que no estamos hablando de este tema en particular, para que nosotros estemos bien informados según la segunda venida de Jesucristo. Que estemos informados de los eventos que habrán de ocurrir. ¿Sabemos nosotros qué eventos habrán de ocurrir? Quizás algunos de nosotros estemos muertos, quizás otros no sabemos.
Eso es lo primero que debemos de entender. Mateo capítulo 24, versículo 36, note lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 24, versículo 36, dice así la palabra de Dios. Alguien que lo lea a voz fuerte. Mateo 24, 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie sabe cuándo Jesucristo habrá de venir por segunda vez. Y por esa razón se encuentran muchos burladores que se burlan de nosotros los cristianos. Dicen, no hombre, estos creen que el mundo se va a destruir y que Jesucristo habrá de venir. Pero no es nada nuevo, porque en la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 4, en ese tiempo, en el primer siglo, también existían tales burladores. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4, note lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4, dice, y diciendo, ¿quién decía esto? Los falsos profetas, los que se burlaban de los cristianos, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Porque una de las cosas que la Biblia enseña en el Nuevo Testamento, versículo 10, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán y con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Si uno piensa, ¿se va a destruir el mundo? Es lo que dice la palabra del Señor. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 en adelante, bueno, empezando el 11, dice que pasarán los ¿qué? La primera tierra y los primeros cielos. ¿Recuerdan? Bueno, si no recuerdan, vamos a leer. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, y vi un gran trono blanco, al cual estaba sentado en él, delante del cual huyeron, noten, la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. En otras palabras, el cielo y la tierra huyeron, se terminaron, se acabaron. Concuerda con lo que dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 10. Ya no va a existir este mundo. Va a ser un mundo diferente, en donde todo ser humano ya ha transformado a su cuerpo espiritual, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, del 44 en adelante, transformado en su cuerpo espiritual, vamos a vivir, algunos, ¿en dónde? En el infierno, otros en el cielo. Punto. Apocalipsis capítulo 22 habla de esto. Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 y 10 habla de esto. Apocalipsis capítulo 22, del 1 al 4 habla del cielo. Apocalipsis 20, 9 y 10 habla del infierno, en donde va a estar la bestia y el falso profeta. Solo que entendemos nosotros que estos lugares existen. Y es ahí en donde Dios, en el día de juicio, Jesucristo más bien, en el día de juicio va a decir, ahí va a haber, todos nosotros vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras, dice Pablo, 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 10. Y ahí entonces se nos dirá las palabras, ven, hijo mío, y heredar el reino de Dios que se preparó ante la fundación del mundo. O, apartados de mí, hacedores de maldad. Vamos a escuchar esas dos palabras. Todo depende de las obras que nosotros hemos hecho aquí en este mundo, en el día de juicio. Y 1 de Pedro capítulo 4 versículo 17 dice que el juicio empezará con nosotros, con la iglesia, con la casa de Dios primeramente. Ahora, no sé todos los detalles de todo esto. Recuerden, estamos hablando, mientras que esperamos la segunda venida de Jesucristo, estemos informados de los eventos de la segunda venida de Jesucristo. Estamos hablando de los eventos. Mateo capítulo 24, versículo 44, también habla que no sabemos del día.
Mateo capítulo 25, versículo 13, también habla que no sabemos del día. Marcos capítulo 13, versículo 32, también habla que no sabemos del día. Hechos capítulo 1, versículo 7, también habla de que no sabemos del día. Solo que nadie sabe el día cuando Jesucristo vendrá. Pero Pablo dice que vendrá como ¿qué? Un ladrón en la noche. Usted no sabe cuándo el ladrón va a venir. Por eso le pone candado y le pone alarma y le pone cámaras y le pone todo a la casa. Porque cuando se aparezca el ladrón, entonces, ajá, ahí lo ve. Porque no sabe. Si supiera, esta noche, entonces acomodara su cámara, ¿verdad? Y poniera dónde iba a entrar y todo. Hermano Víctor. Sí, dice también, ¿verdad? Que la hora del Señor, la hora vendrá cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y lo que hicieron lo bueno, resucitarán a resurrección de vida. No, lo que hicieron lo malo, resucitarán a resurrección de condenación. Así es. Ahorita la cita, pero... Así es. Por eso digo, estamos hablando de eventos ahora. Muchos se aferran, bueno, ¿cómo van a ser los eventos? ¿Qué va a ser el número 1? ¿Qué va a ser el número 2? ¿Qué va a ser el número 3? Yo no lo sé. Hay cosas que no sabemos, pero se ponen en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que eso es lo que va a ocurrir. El mundo se va a destruir. ¿Va a ser lo primero? Yo no sé. La Biblia dice que todos los que están en el sepulcro, Juan capítulo 5, versículo 28, oirán su voz y va a haber una resurrección de lo que hicieron lo bueno y lo que hicieron lo malo. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Antes de que el mundo sea destruido. Lo ponemos en número 2. Sabemos que va a haber un juicio final. ¿Cuándo va a ocurrir ese juicio? ¿Quién va a ser primero? Bueno, la Biblia dice que el juicio empezará por la casa de Dios, la iglesia. Y después siguen los otros. Será número 3, número 4. Y luego dice, ¿verdad?, de que entonces Jesucristo entregará su reino. 1 Corintios capítulo 15, versículo 23. ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Será eso lo último? ¿Después del juicio? ¿Cuándo? Solo que son cosas, ¿verdad?, que no podemos poner en orden, pero sabemos que van a ocurrir. Y yo lo único que me tengo que preocupar, ¿verdad?, es que esté bien y que la haga. No me preocupa tanto el número 1, número 2, número 3, no que esté bien. Si en esta vida Dios me permite vivir 100 años, entonces que esos 100 años los viva irreprensiblemente ante mi prójimo y ante Dios. Es posible, es lo que la palabra del Señor enseña. Para que así cuando el Señor venga, ¿verdad?, entonces ya esté preparado. Esta idea lo viene a recalcar no solamente Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, pero también en 2 Pedro, capítulo 3. Parece que el versículo 3 en adelante, que vivamos irreprensiblemente, esperando la segunda venida de Jesucristo. Muy bien, creo que ya hemos dicho bastante sobre este primer punto, ¿verdad? Son los primeros 13, bueno, del 12 al 18 versículos. Pregunta o comentario. Ok. Entonces, mientras esperamos la segunda venida de Jesucristo, estemos informados del día. Ya hablamos un poco de esto, ¿verdad? Pero vamos a volver a recalcar ciertos puntos. Primero, Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 3. Bueno, el día no lo sabemos. Y si no sabemos cuándo va a ocurrir algo, entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Usted no sabe cuándo va a chocar con su carro, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Está preparado, ¿verdad? Sacar aseguranza. Porque si no saca aseguranza y tiene un choque, y si no le pone la corrida, ¿verdad?, y está ahí, espera la policía, le van a quitar su licencia, se la van a suspender. Eso se llama Responsibility Act. Se la van a suspender por cierto tiempo, ¿verdad? Y ya no va a poder sacar licencia. Y cuando llegue el punto de sacar la licencia, va a tener que ir con un juez, con un notario público, para firmar una carta para que pueda firmar un Responsible Act. ¿Y sabe qué? Le va a costar mucho más de la aseguranza. Eso es preparación, entonces. Usted no sabe cuándo va a morir. El rey David en Salmos 39, versículo 4 dice: Señor,
hazme saber el día de mi muerte. Todos queremos saber cuándo vamos a morir y cómo vamos a morir. Pero sabemos bien, como dice Salmo 139, versículo 16, que, bueno, del 13 al 16, que nacemos en este mundo, ¿verdad? Pero que hay un día que Dios ha designado, ¿verdad? Para que nosotros muéramos. Para que nosotros muéramos. El gran hombre sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 3 dice, ¿hay tiempo de qué? De nacer y hay tiempo de morir. Pero como no sabemos y no queremos que nuestros hijos se queden con esa enorme carga, ¿verdad? Financiera, porque ya un funeral, hermano, cuesta de $7,000 a $8,000, quizás hasta más. Cuando nosotros arreglamos, mis hermanos y yo arreglamos de mi papá y mi mamá antes de que ellos murieran, nos salieron unos 25,000 por los dos. Y también cuando arreglé el funeral de mi suegra, unos 10,000. Está caro. Entonces tenemos que comprar aseguranza y estar pagando cada mes. Tenemos que ir al lugar donde vamos a ser sepultados, ¿verdad? Para pagar el opening, closing the grave, porque eso es aparte. Y ya subió de 500, ahora parece que son $2,000. Para que escarben el hoyo, ¿verdad? Para que pongan el cemento, le pongan la placa de cemento y eso es separado. Está caro. Entonces necesitamos que prepararnos. Y eso es la razón en por qué vivimos una vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque usted no sabe cuándo va a morir. Vamos a suponer que usted ande en malos pasos y antes de que se arrepienta, antes de que pida perdón, usted muera. ¿Qué va a pasar? Hay un pasaje en Eclesiastés capítulo 3 y capítulo 33 también, donde le habla a la persona responsable que ve al pecador pecar, pero que no va y le avisa de su pecado. Y hay una frase ahí muy interesante que dice, aunque haya sido justo toda su vida, no se le contará su justicia desde el momento que peca. ¿Y cómo pecó? De no avisarle todo el consejo de Dios a tal persona pecadora. Eso me da a entender que si eso ocurre con una persona que tiene la responsabilidad de avisar a su prójimo contra su pecado, y que si no lo hace desde ese momento en adelante, ¿verdad? Entonces Dios le va a traer a su cara ese pecado. ¿Qué más con cada uno de nosotros que pecamos ante Dios? Hemos vivido una vida piadosa, pero por X razón se nos resbaló los pies y caímos en la tentación de Satanás, como dice Santiago 1 del 12 al 15, y pecamos. Por eso Pablo dice, mire que el que esté firme, ¿qué? Que no caiga. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Entonces, tenemos que estar preparados. Y cada vez, ¿qué tantos de nosotros no nos acostamos cada noche pidiéndole perdón al Señor? Perdónanos por todo pecado que quizás hagamos cometido sin tener conocimiento de él. O si tenemos conocimiento del pecado, Señor, perdóname por la manera en cómo me comporté este día con tal fulano o con X fulano, ¿verdad? Perdóname, Señor. Ayúdame para no volver a hacerlo. Nos acostamos pidiéndole perdón a Dios porque no sabemos si acaso vamos a amanecer vivos. Y si durante la noche nos sorprende la muerte, pues entonces ya depende en Dios. Yo hice mi parte de pedir perdón, pero ya depende en Dios. Pero necesitamos que prepararnos. Y hay textos, ¿verdad? Por ejemplo, dice de 1 Corintios capítulo 5 y versículo 23, ¿no? Creo que dice, y el mismo Dios de paz os santifique, dice, por completo, y aquí cubre todo nuestro ser. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, noten, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que
estar seguros que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu sea reprensible ante los ojos de Dios. Porque si no, entonces no la vamos a hacer. Y qué triste es, ¿verdad?, de que vengamos todos los domingos, todos los miércoles a la iglesia, tratemos de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, pero que nos dimos un resbalón y que nunca nos arrepentimos de él. Nunca. Sino que por el orgullo nuestro, ¿verdad?, no hubo ese acercamiento a Dios para pedirle perdón. Y qué triste es, ¿verdad?, de que uno piense, bueno, quizás mis buenas obras cubra eso. Sus buenas obras no van a cubrir eso, porque usted va a ser juzgado conforme a sus obras. Y sí, las obras buenas quizás estén ahí, ¿verdad?, pero también va a haber las malas. Y si no hay arrepentimiento, entonces vamos a caer en ese lugar. Entonces, el segundo punto, versículos del 1 al 3, acerca de los tiempos, no sabemos el día, pero debemos estar preparados, listos. Pregunta o comentario, hermano. Quiero yo el alma del pecador. O sea que el Señor está llamando al arrepentimiento a los que... Así es. El alma que pecare esa morirá. Lo vuelvo a repetir en el 20, ¿verdad? Pero no te lo quita el versículo 32 de Ezequiel capítulo 18. ¿Qué dice, hermano? El versículo 32 de Ezequiel 18. Alguien lea Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Después del 31. Es el 32. ¿Qué dice Ezequiel 18, 32? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertidos pues y viviréis. O sea, la muerte ahí, ¿verdad?, es el estado de pecado. No quiero un estado pecaminoso, sino que quiero que se venga a arrepentir para que viva. Y ese es el deseo de Dios. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios, ¿verdad?, severo. Dice Romanos capítulo 11, 22. Es Dios de amor, pero es un Dios severo. Y por lo tanto, ¿verdad?, la ira de Dios está sobre aquel que peca. Por eso Dios no quiere demostrar esa ira, sino que quiere demostrar su amor. Pero la decisión está en nosotros. Y la única manera en cómo podemos traer el amor de Dios sobre nosotros es arrepentirnos, porque Dios quiere que nosotros vivamos y no moramos. ¿Alguien más? Sí, hermano Juan. Hermano, la mayoría de nosotros estamos a veces con el temor o con cuándo vamos a morir, qué día vamos a morir, y si viene Jesucristo a recogernos, me demoro, ¿qué va a pasar con mi vida? Porque mi alma, entonces lo más recomendable es estar siempre, estamos preparándonos, estar siempre estudiando la Biblia, estar haciendo buenas obras, estar agradándole a Dios siempre para que cuando llegue ese día no estemos nosotros preocupados, de perdido digamos, bueno, yo traté de agradarle a Dios. Así es. El versículo que encierra eso, no es Mateo capítulo 7, versículo 21, ¿verdad? ¿Recuerda? No todo aquel que me dice Señor, Señor, que entrará en el reino de mi Padre, sino que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y el hacer, ¿verdad?, es la práctica de uno, practicando lo que la Biblia nos enseña para demostrar una vida irreprensible. Porque no nomás porque decimos Señor, Señor, pensamos que ya la tenemos hecha. Porque el diablo mencionó el nombre de Jesucristo y el diablo no es salvo. Eso le dice Santiago capítulo 2, versículo 19. Y tuvo confrontación con Jesucristo, Mateo 4, el diablo, y mencionó a Jesucristo por nombre. Y también miramos ahí en Mateo capítulo 4 que sabía Biblia.
y Satanás no es salvo, según como dice Apocalipsis 20, 9 y 10. ¿Sí? Una cosa es estar en la luz y otra cosa es andar en la luz. Así es. Tenemos que andar en la luz. Muy bien, entonces ya lo último que el apóstol Pablo está declarando aquí en este tema, ¿verdad? Es mientras que esperemos la segunda venida de Jesucristo, vamos a vivir una vida piadosa. Capítulo 5, del 4 al 11. Y noten cómo piensa el apóstol Pablo ahí en el versículo 4. Dice, mas vosotros, él está hablando a los hermanos en Cristo ahí, mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas. Ya comienza a numerar una lista que los hermanos en Tesalónica tenían que hacer, que tenían que vivir, que no se viva una vida de tinieblas, sino que se viva una vida de luz. Y luego el versículo 6, no durmamos, es decir, no estemos ociosos, perezosos, no haciendo nada en el reino del Señor, sino que en lo que se requiere diligencia, ¿qué? Romanos 12, 11. Que seamos listos para trabajar en lo que se requiere diligencia, y todo lo que existe dentro del cuerpo de Cristo Jesús, hermano, requiere diligencia. Y luego el versículo 8 dice que debemos de vivir una vida sobria, que debemos de vestirnos de la coraza de fe y de amor. Versículo 9 dice que, ya el 11, termina con 11, dice que debemos de animarnos unos a los otros. Solo que hay una lista de cosas que el apóstol Pablo menciona que yo, usted, debemos de tratar de imponer nuestra vida para que mientras que esperamos a Jesucristo que venga por segunda vez, nosotros entonces podamos demostrar esta vida piadosa. Y por último, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? Que nos animemos unos a los otros. Recuerda, hermanos, la carrera cristiana, el camino por el cual estamos caminando, el angosto cristiano, ¿verdad? No es saber quién va a llegar primero, sino es que todos lleguemos juntos. Todos. Y si eso dice que un hermano mío, una hermana mía, ¿verdad?, se encuentra detrás, decaído, ¿verdad?, que le falta aliento, que le falta ánimo, entonces detenerme, regresar y ayudar para que él o ella pueda estar junto a mi lado. Para que juntos lleguemos a donde queremos ir. Todos queremos ir al cielo, todos. Pero ¿qué cosa es de llegar al cielo pisoteándonos unos a los otros, destruyéndolos unos a los otros para poder yo tener el primer lugar? ¿Qué es eso? Jesucristo no demostró eso a nosotros, sino que Él demostró algo diferente. Y así también nosotros debemos de seguir su pisada, debemos de ayudarnos unos a los otros. Yo les animo, hermanos, que ustedes vean los pasajes del uno al otro, cómo debemos hacerlos uno al otro, y noten lo que la Biblia nos enseña concerniente a esa responsabilidad que yo tengo hacia mi hermano o hermana. Pero mientras esperamos la segunda venida de Jesucristo, debemos de vivir una vida piadosa. El tiempo ya se me terminó, hermano. Por último, hermano. Ok. Ahí en Hebreos 2:1, que por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa atribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así es. Y eso es otra cosa interesante, hermano, que los ángeles no tienen el privilegio de un arrepentimiento. Nosotros sí. Los ángeles que pecaron están guardados en prisión de tinieblas, dice 2 de Pedro 2:4. No pueden arrepentirse, pero nosotros sí podemos arrepentirnos. Y claro, ya lo demás se le deja a Dios. Gracias, hermanos, por su atención, sus comentarios. Que el Señor nos bendiga, y vamos a prepararnos para
reunirnos para la segunda parte de nuestra oración. Que el Señor nos bendiga.